Malta es el país más pequeño de la Unión Europea. Abarca 3 pequeñas islas del Mediterráneo y aún así está lleno de impresionantes paisajes, playas de ensueño y maravillosos monumentos. Acompáñame a recorrer el antiguo país de 2 templarios. Soy Diego Perdomos y esto es Un Chamo de Viaje. ¡Bienvenidos a Malta! Malta es un pequeño archipiélago situado en el corazón del mar Mediterráneo, entre Italia y la costa norte de África. Gracias a su ubicación estratégica, combina historia, playas de aguas cristalinas y un clima soleado casi todo el año. Su capital, La Valeta, es patrimonio de la humanidad y uno de los destinos más fascinantes de Europa. Este es un resumen de la historia de Malta. La historia de Malta es una de las más fascinantes del Mediterráneo. Gracias a su ubicación estratégica entre Europa y África, fue conquistada por fenicios, romanos, árabes y normandos y los famosos caballeros de la Orden de San Juan, quienes construyeron impresionantes fortalezas y transformaron la isla. En 1565, Malta resistió el histórico gran asedio del Imperio Otomano, un hecho que marcó el destino de Europa. Más tarde pasó a manos de Napoleón y luego del Imperio Británico, hasta conseguir su independencia en 1964. Hoy, Malta es un país moderno, miembro de la Unión Europea, conocido por sus ciudades históricas, playas de aguas turquesas y escenarios de películas y series como Game of Thrones. Visitar Malta es viajar por miles de años de historia en una sola isla. Nuestra ruta de 5 días por Malta inicia en La Valeta, la capital y principal ciudad del país. Desde allí visitamos las 3 ciudades de Victoriosa, Senglea y Cospicua. Nos adentramos en la isla y visitamos Medina, la antigua capital del país y una de las sedes catedralicias de Malta. Nos dirigimos al norte y cruzamos a Gozo, la segunda isla más importante del país, y visitamos su capital, Victoriosa, y algunos de sus paisajes más espectaculares. Terminamos el viaje visitando la Blue Lagoon de Comino, el paisaje más conocido de Malta. La capital de Malta es la ciudad de La Valeta, que además es la capital más pequeña de la Unión Europea. Esta pequeña ciudad es patrimonio de la humanidad, ya que aquí se agrupa una de las mayores concentraciones de monumentos, más de 300 en un espacio que es apenas un poquito más grande que el Vaticano. Deben visitar la Concatedral de San Juan, que es una de las iglesias más espectaculares del mundo, pero también recorrer sus calles llenas de los típicos balcones malteses, que son hermosísimos. Deben también visitar los Barraca Gardens, que son hermosísimos, y disfrutar de su gastronomía, que es deliciosa. Justo frente a La Valeta se pueden visitar las 3 ciudades, como se conoce a Victoriosa, Senglea y Cospicua, 3 localidades que ocupan 3 penínsulas y que hoy en día se han unido formando una sola. La mejor forma de visitarlas es en ferry o en algún barco tradicional desde la capital,
y en ellas encontrarán calles desoladas llenas de tradicionales balcones malteses y algunas de las fortalezas más importantes del país, como el Castillo de San Angelo. I don't want no problems today. Please don't come try to stop my wave. I don't want no problems today. Una ciudad que tienen que visitar acá en Malta es Medina, que se encuentra muy cerca de La Valeta y que es la antigua capital de la isla. En esta ciudad van a poder visitar la concatedral de Medina, que es la otra catedral de la isla, y además van a poder visitar sus hermosas murallas que están en muy buen estado de conservación y que datan del periodo árabe. Pueden recorrerlas y además visitar sus calles, que son hermosas. I just want the vibe. Let me be. D&D. Drinks on me. I just want the vibe. Let me be. D&D. Drinks on me. I don't need no damage today. Malta cuenta con 3 islas principales, de las cuales la segunda más importante es la isla de Gozo, una preciosa isla que tiene mucha menos población que Malta. Sin embargo, está llena de preciosos lugares para conocer, como la ciudad de Victoria, donde se encuentra una de las catedrales de la isla, pero también hermosas cuevas, playas y rincones con vistas espectaculares. No damage today. I don't need no damage today. No damage today. No damage today. La ciudad de Victoria es la principal ciudad de acá de Gozo, una ciudad que está en muy buen estado de conservación, donde además vas a encontrar hermosos palacios llenos de los típicos balcones maltenses. Aquí también hay muchos restaurantes, bares, sitios para disfrutar, pero lo más importante es que visiten la ciudadela o el castillo de Victoria, donde se encuentra la Catedral de Gozo, la principal iglesia de la isla, y donde también hay muchísimas obras de arte, incluyendo una cúpula con frescos hermosísima. También aquí pueden visitar las murallas, de las cuales tienen algunas de las mejores vistas de Malta. I don't want no problems today. Please don't come try to stop my wave. I don't want no problems today. Please don't come stop my wave. La tercera isla en tamaño en Malta es la isla de Comino, una pequeña isla casi deshabitada, pero donde se encuentra uno de los destinos más visitados de todo el país, como lo es la Blue Lagoon o la Laguna Azul, un sitio donde las aguas son tranquilísimas y se forman unas playas de arena blanca preciosísimas y que vale mucho la pena venir a conocer. Pueden venir en ferry o pueden venir con tours organizados, que les dejo por acá los enlaces de los más económicos. I just want the vibe. Let me be. D&D. Drinks on me. I just want the vibe. Let me be. D&D. Drinks on me. I don't need no damage today. No damage today. Malta pertenece a la Unión Europea, así que los requisitos de entrada son los mismos para entrar a cualquier otro país de esta comunidad. Se requiere el pasaporte en caso de que provengan de Latinoamérica o de un país fuera de la Unión Europea, o el carnet de identidad si son nacionales de un país europeo. Si viven en un país europeo pero solamente tienen el permiso de residencia, tendrán que utilizar su pasaporte. No damage today. I don't need no damage today. Malta cuenta con un aeropuerto internacional que tiene conexiones con la mayoría de los países de Europa, pero también tiene conexiones fuera del continente, así que es la forma más conveniente de llegar a el país. Sin embargo, también hay algunas líneas de ferry que unen con Sicilia, pero bueno, esto les demorará prácticamente un día en llegar, así que no es tan conveniente. Pero si quieren venir en su propio coche, pues quizás sea la única forma. No damage today. I don't need no damage today. No damage today. No damage today. I don't need no damage today. No damage today. Malta disfruta de un clima mediterráneo con más de 300 días de sol al año, lo que la convierte en un destino ideal para visitar en cualquier época.
Los veranos de junio a septiembre son muy calurosos, secos y soleados, y con temperaturas que rondan entre 30 y 35 grados, aunque las olas de calor pueden superarse fácilmente. Los inviernos son suaves y relativamente húmedos. Las temperaturas suelen mantenerse entre 10 y 17 grados y la mayor parte de las lluvias se concentra durante estos meses. La primavera y el otoño ofrecen un clima muy agradable, con temperaturas templadas y menos turistas, por lo que son consideradas las mejores estaciones para visitar la isla. El mar Mediterráneo también influye en el clima. El agua permanece cálida hasta bien entrado el otoño, permitiendo bañarse incluso en octubre y en algunos años durante noviembre. No damage today. La temporada alta de junio a agosto coincide con el verano y atrae a la mayor cantidad de visitantes. Es la época con los precios más altos y mayor afluencia de turistas. La temporada media durante abril, mayo, septiembre y octubre es considerada por muchos la mejor época para viajar. El clima sigue siendo muy agradable, el mar tiene una buena temperatura y hay menos aglomeraciones, además de precios más moderados. La temporada baja de noviembre a marzo ofrece un ambiente mucho más tranquilo, aunque pueden presentarse lluvias ocasionales y algunas actividades turísticas reducen su horario. Es el momento ideal para descubrir el patrimonio histórico y cultural de Malta con mayor tranquilidad y a un menor costo. La moneda oficial de Malta es el euro y las tarjetas son aceptadas en casi todos los comercios del país. Igualmente, conviene llevar un poco de efectivo para usar en muy raras ocasiones. Malta cuenta con un importante sistema de transporte público que une casi todas las ciudades, pero debo decirles que se retrasa muchísimo y a veces ni sale. Así que la mejor forma de recorrer el país es alquilando un coche. Por cierto, en Malta se conduce por la izquierda, así que tengan mucho cuidado y sepan que tienen que conducir de ese lado. Malta es una isla muy chiquitita y si alquilan un coche podrán alojarse en cualquier parte de la isla y de esta manera ahorrar. Hay varias zonas en las que se pueden alojar. Lo principal, por supuesto, es La Valeta, que es la capital y es donde están la mayoría de los importantes monumentos de la isla y donde los alojamientos son más tranquilos, pero también son más costosos. Si se van alejando de Valeta, van a encontrar otras zonas donde es un poco más económico o donde por el mismo precio podrán encontrar más servicios y más cosas, como por ejemplo Sliema y San Julián. Sin embargo, estas zonas son mucho más movidas y con mucho más gente y mucho más bulla en las noches. También se pueden quedar en los pueblos del interior y si tienen ganas de algo muy tranquilo, alojarse en la isla de Gozo. En Malta no se pueden perder de probar sus deliciosas comidas que se basan tanto en productos de la tierra como del mar. El plato quizás más famoso es el conejo, que lo sirven con patatas y guisado. No sé si lo vaya a probar, pero también está muy bueno comer comidas del mar, especialmente en las zonas costeras. Marsalos es una de las zonas más famosas para ir a comer pescado, especialmente cuando se encuentra el mercado de la ciudad. Y nada, en general se come muy bien y también la comida italiana, que es muy buena ya que está muy cerquita de la península. Como parte de la Unión Europea, Malta se incluye en los planes de minutos y datos de todos los Estados miembros. Sin embargo, si vienes de otro sitio o tu plan de datos se agota fácilmente, te recomiendo utilizar Holafly, la eSIM que llega a todas partes y en la que tendrás un descuento con el código que tienes arriba. Los idiomas oficiales de Malta son el maltés y el inglés y prácticamente este último es el que van a utilizar en todas partes. Sin embargo, las señalizaciones y muchos de los carteles del país se encuentran en maltés, que es como una mezcla de italiano, de inglés, de árabe y de todo, que no se entiende para nada.
En Malta se utilizan enchufes de tipo G, los mismos que se emplean en el Reino Unido, con 3 clavijas rectangulares. Si viajas desde un país que utiliza otro tipo de enchufe, necesitarás llevar un adaptador para poder cargar tu teléfono, cámara o cualquier otro dispositivo electrónico. Un pequeño adaptador en tu equipaje te evitará inconvenientes y te permitirá mantener todos tus equipos siempre listos durante el viaje. Malta es uno de los destinos más acogedores para el turismo LGTBI+ en Europa. Durante varios años ha ocupado los primeros puestos en el Índice Europeo de Igualdad LGTBI, gracias a su legislación avanzada y a un entorno seguro e inclusivo. El evento dirigido a la comunidad más importante del año es el Malta Pride, que cada mes de septiembre reúne a miles de visitantes de todo el mundo. Tanto si viajas en pareja como con amigos o en solitario, Malta ofrece un ambiente abierto, respetuoso y diverso, convirtiéndose en un destino ideal para disfrutar de unas vacaciones con total tranquilidad. Eso sí, los bares, discos y saunas temáticos son prácticamente inexistentes. Y con estas vistas de La Valeta quiero despedir este vídeo de Malta, un país que me encanta y que tiene muchísimos para ofrecer. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.